¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más. Espero que hayas asistido antes a nuestros ya tradicionales webinars que estamos compartiendo en ILSA cada 15 días. Si no lo has hecho, te pido que acudas. Hay una importante serie ya de webinars, los cuales puedes consultar. Perdón por el atraso, algunos detalles técnicos que nos demoraron unos minutos, pero bueno, sirve que también estamos dando tiempo a que por ahí lleguen más personas. Ahí tenemos afortunadamente bastantes asistentes de diferentes sectores, lo cual lo va a hacer muy nutrido. Mientras tanto, te pido que hagas una participación activa para que esto tenga un mejor resultado. Tus opiniones son muy importantes, tus preguntas, observaciones, precisiones, etcétera, pueden ayudar a nutrir al resto del grupo. Si no conoces la mecánica, es muy simple. Me voy a permitir compartirte la información. En esta ocasión solamente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que la vamos a hacer al final para dar un poco más de espacio, pero también para dar oportunidad que tus preguntas es probable que sean contestadas conforme la plática va avanzando, conforme va charlando. De cualquier manera, siéntete con la libertad, si no fue suficiente, de insistir, de volver a comentar, etcétera. Nosotros por nuestra parte vamos a tratar de responder todas las preguntas en este periodo que tenemos, que destinamos para tal efecto. De todos modos, si no es posible, a vuelta de correo vas a recibir las respuestas y adicional vas a poder ver la repetición de este video como ya conoces, y si no, pues ya lo sabes. Es muy importante que vayas en el chat en la parte superior derecha, que las vayas escribiendo para que no se te vayan olvidando. Tenemos personas que nos asisten con la lectura y el análisis de las preguntas para poderlas filtrar y poder compartir con todos al final las respuestas y hacer un foro de interacción. Muy bien. Gracias. El tema de hoy, como sabes, es sistemas de alta presión. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es el contenido de esta charla? Muy rápido te platico, ahí lo ves. Vamos a ver un recorrido por principios físicos muy rápidos, solamente para recordar, para establecer conceptos comunes y alinearlos en lo que vamos a dar de explicación. Vamos a hablar un poco de los mercados en donde se utiliza el aire de alta presión, las aplicaciones como tal, como consecuencia de esos mercados, y algo muy importante que tiene que ver con los costos de producción de aire comprimido. Está claro que la competitividad actual en las empresas, en la manufactura, en la producción de cualquier producto, es sumamente importante el costo de la energía. Pues sabemos que la energía eléctrica es la número uno, es la más usada en los procesos de transformación, pero la número dos es el aire comprimido. Y producirla cuesta caro, sí lo es, y más por su descontrol. Ahorita charlaremos un poco más a profundidad respecto a esto. El otro tema, sin profundizar, vamos a hablar de la importancia del tratamiento, la importancia desde un punto de vista energético. ¿Qué sucede? ¿Sucede positivo o sucede negativo cuando no tenemos el tratamiento adecuado o cuando tratamos de más, estamos elevando costos también, etcétera? Vamos a tocar también el tema de una forma simple. ¿Okay? En todo el transcurso estaremos hablando de algunos, desde luego, algunos consejos prácticos que te voy a compartir, derivado de la experiencia del mercado en donde hemos andado, de que usuarios como ustedes, personal de mantenimiento, ingeniería, etcétera, también nos han compartido. Así que este foro, por favor, también ahí nútrelo con algún consejo, con alguna opinión que tú nos puedas dar, que sin duda será valiosísima. Otro aspecto que vamos a tocar es el servicio de ILSA. Nuestros servicios son soluciones, es integración. Nosotros te damos llave en mano, nosotros nos dices cuál es tu necesidad y nos encargamos de hacerte una solución integral, una solución completa. En este momento tenemos en marcha varios proyectos con esta oferta de valor, ¿de acuerdo? Con esta oferta de valor que incluye compromisos de ahorros energéticos,
de ahorros en mantenimiento, en general, ofertas de valor con competencias demostradas y firmadas. Okay. También voy a recordarte nuestro servicio de FPU, que es Fluid Power Utility. Hace un mes tuvimos un seminario respecto a este producto que es muy interesante. Te aconsejo que lo busques en nuestras redes para que te informes un poquito más. Obviamente no lo voy a tocar mucho. Y bien, como ya te comenté, vamos a ver la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, una parte importante que es muy sensible en los procesos de producción justamente son los costos de la energía. ¿Cuánto nos cuesta producir aire comprimido como energía? ¿Cuáles son sus costos? Y aquí lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Seguramente tú conoces ese pie, donde habla y describe los costos. Esto es una cuestión, digamos, comprobada física. No se trata de algún fabricante, de la versión de alguien. ¿Okay? Esto ya está muy analizado y muy estudiado, en donde estamos hablando que el 63% del costo de la energía tiene que ver con la producción, con la compresión, es decir, llevar de la presión inicial, desde la que sea, hasta la presión final a la que hemos decidido o la cual va a ocupar nuestro proceso. 63% es en la compresión. Estamos hablando que hasta un 7%, 7, 8, 9, 10, etcétera, por ciento en el tratamiento de este aire comprimido. ¿De acuerdo? Y por último, hablemos de la distribución y almacenaje. No vamos a ahondar en este punto, pero es una de las situaciones con mayor área de oportunidad en los sistemas de aire comprimido en la industria. Es a donde menos le damos importancia, es a donde menos volteamos a ver. Seguramente te suena familiar que simplemente llegó una máquina, tomas de tu red, la alimentas con aire, etcétera, etcétera, una bajada, otra bajada, en fin. El crecimiento sigue siendo descontrolado, aunado a que hay crecimiento en las capacidades de producción, llegan nuevas líneas, llegan nuevas máquinas, etcétera, etcétera, y probablemente estés anexando más compresores, estés anexando más secadores, más tratamiento, etcétera, pero te estás quedando con la misma red, te estás quedando con los mismos tanques, etcétera. Este es uno de los costos más importantes con mayor área de oportunidad, que tiene que ver también con la distribución. ¿Por qué? Porque tenemos caídas de presión y regresamos al costo más importante, que justamente es la generación. Entonces, si tenemos una mala distribución, estamos desperdiciando justamente esa generación y por ende tenemos que generar a una presión más alta, lo cual se traduce en ineficiencia y se traduce en altos costos de la energía. Como verás, ahí hay una serie de otros costos relacionados muy claros, como es evidentemente la inversión inicial en los sistemas, la inversión en los equipos, el mantenimiento, la instalación. Muchas veces tenemos que hacer ciertas preparaciones que en ocasiones llegan a ser costosas por el tipo de sistema, porque necesitamos tener cuartos especiales, cuartos ventilados, etcétera, etcétera. Es muy importante que desde la planeación de un sistema de aire comprimido a cualquier presión que sea, todas las condiciones iniciales sean cuidadas, porque todas van a tener que ver con el costo de la energía. Desde el lugar, desde el espacio físico en donde vas a alojar tu sistema, tus equipos, es importante que cumplan con las condiciones necesarias para un trabajo adecuado respecto a los manuales del fabricante y respecto a consideraciones que los especialistas nos dicen, nos brindan. Ok, entonces nos vamos a enfocar en esta parte, que es una situación fundamental en la competitividad en la producción. A veces le damos más importancia a lo menos importante. Estamos viendo cuál es la inversión inicial y nuestros criterios de comparación muchas veces, o la mayoría de las veces, tienen que ver como parte fundamental y principal en el costo de la inversión, cuando, como puedes ver en la gráfica, simplemente representa una pequeña parte que tiene que ver, es una pequeña parte del costo total en un periodo razonable. No instalas un sistema de aire comprimido para utilizarlo un año, para utilizarlo 6 meses. Estamos hablando que cuando menos una vida útil de 10 años. Y estos estudios, estos análisis, normalmente están hechos a 10 años,
son muy confiables estos costos, ya como te decía, muy estudiados por todo el mundo. Muy bien. Resulta que ayer estuve en una cita dental y justamente con un aparatito, un artefacto, un dispositivo que me anestesiaron, que tú lo conoces muy bien y que es una simple jeringa. Una simple jeringa. Con esta me anestesiaron y le pedí de favor que me la regalara para apoyarme en esta explicación a recordar estos principios básicos de la física, del aire comprimido, de las máquinas, etcétera. Tengo en mis manos lo que viene siendo en mecánica un mecanismo biela corredera manivela, ¿okay? Que tú conoces en los compresores de pistón, que conoces en los compresores de los motores de combustión interna, perdón, ¿okay? Donde este es la biela, el pistón y el cilindro, ¿de acuerdo? En este caso, esta jeringa es una jeringa de 10 mililitros, ¿de acuerdo? Yo la tengo retraída, entonces en la parte interna tengo 10 mililitros de aire, ¿ok? Estos 10 mililitros de aire es mi presión inicial. ¿Cuál es mi presión inicial? Vamos a asumir que estamos a nivel del mar y que por tanto es una atmósfera. De tal manera que adentro de la jeringa, dentro de la cámara, hay una atmósfera, aire a una atmósfera, ¿de acuerdo? Yo voy a tapar la salida de esta jeringa y entonces aquí empieza el proceso del aire comprimido, ¿de acuerdo? Para comprimir esto, esta energía que yo después voy a utilizar, la voy a almacenar y probablemente la transporte, la ponga en sitio, etcétera, para que haya una descompresión. La fuerza de la descompresión es la que me va a permitir el movimiento o el trabajo para la cual yo quiero utilizar el aire comprimido o la energía de potencia fluida. Muy bien, para que suceda esto, yo necesito otra energía, ¿de acuerdo? La energía no la puedo, solamente la puedo transformar, no la puedo destruir. Entonces, en este caso, yo requiero una energía, una fuerza de empuje en este vástago para empezar, en esta vástago biela, para empezar a comprimir el aire. ¿De acuerdo? Y aquí me interesa mucho explicarte un concepto muy básico que a veces se sobreentiende, pero ciertamente llega a ser confuso, y me refiero a esta relación volumétrica. Si yo desplazo, estoy en 10 mililitros, te recuerdo, y yo empujo el vástago, estoy comprimiendo el aire, es decir, tengo la misma cantidad de materia, pero ahora estoy elevando su presión, la estoy comprimiendo, ¿de acuerdo? Estoy comprimiendo. ¿En qué proporción, en qué relación? Si yo llego a 5 mililitros, la estoy comprimiendo en relación 2:1. Por lo tanto, si tenía una atmósfera y ahora desplacé el vástago a 5 mililitros, voy a tener 2 atmósferas. Vamos a dejarlo así como números ahorita aproximados solamente para efectos del ejemplo, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo llego hasta 1, voy a tener una relación de haber comprimido volumétricamente el volumen que tenía inicial en 10, lo voy a llevar a 1. Si entendemos que esto es un proceso, si ahorita lo consideramos como un proceso isotérmico, es decir, donde la temperatura es constante o no afecta, la presión va a ser directamente proporcional, inversamente proporcional al volumen que yo estoy reduciendo. Es decir, al final voy a tener 10 atmósferas. Evidentemente, incluso yo en mi fuerza natural llego hasta 2 mililitros. Ya no me da para más, ya no puedo comprimir más, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitaría para comprimir más? Pues que alguien me ayudara a empujar, ¿de acuerdo? Es decir, estoy consumiendo mayor energía. En este caso estamos hablando de una fuerza lineal, pero si esto fuera una biela, en el caso que es empujado por inicialmente por una acción radial, que es a partir de un motor, ya sea eléctrico o un motor de combustión interna, esto se traduce en torque. Es decir, para que yo siguiera comprimiendo, requiero un mayor torque. Y en este sentido, el mayor torque requiere una mayor potencia, ¿de acuerdo? De tal manera que en esa proporción, la potencia va subiendo respecto a la presión. Esto recuérdalo muy bien, ¿de acuerdo? Recuérdalo muy bien porque cada PSI es una unidad, digamos, de torque que sube y esa unidad de torque es una unidad de consumo de energía
y ese consumo de energía es pesos. En resumen, cada PCI tiene un costo, lo que tú quieras, pero tiene un costo, ¿de acuerdo? Aquí en este podemos ver muchos efectos, en este simple dispositivo podemos entender muchos efectos. Ahora hablemos de la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Evidentemente, en la medida que yo estoy empujando este émbolo, que estoy comprimiendo el aire, las moléculas se están reduciendo, se están friccionando y obviamente me va a producir calor, ¿de acuerdo? Esto produce calor. Bien, si yo comprimo este aire y lo llevo nuevamente hasta 1, asumiendo que tenemos 10 atmósferas porque llegamos a 1 mililitro de volumen, ¿ok? Esta sería mi presión final, ¿de acuerdo? Si esta presión final yo la puedo descargar a una segunda jeringa donde esta jeringa también la tengo contraída, si yo pudiera descargar esta presión final, imagínatelo así por favor, la pongo en la admisión de esta, entonces aquí van a entrar 10 atmósferas. Así que la presión inicial ahora en esta segunda jeringa, digamos que es de 10 atmósferas, esta jeringa también es de 10 mililitros, así que si yo logro empujarla una vez más hasta 1, pues ahí tienes la proporción. Esta es una etapa de compresión y esta es otra etapa de compresión. ¿Te suena familiar? Vienen en B, ¿de acuerdo? Este es el típico compresor de pistón o el típico motor que bueno, normalmente vienen en B por una cuestión cinemática, equilibrio, etcétera, etcétera. Así que estamos hablando de dos etapas. La primera etapa, la salida de la primera etapa es la sección de la segunda, y entre estas dos etapas tiene que haber un enfriamiento, ¿de acuerdo? Porque ya se calentó el aire. La temperatura inicial es importante. En este caso no repercute tanto porque es ambiental. ¿Ok? Pero aquí ya se calentó, ya ganó energía, la cual hay que desprender un poco con el enfriamiento entre estas dos etapas. Un posible enfriamiento para también una condensación de la cual hablaremos más adelante. Y así sucesivamente me puedo ir con 3 etapas, con 4 etapas, donde la descarga de la primera etapa sea la succión de la segunda y así sucesivamente. Esto estamos hablando de las etapas de compresión. Haciendo estas etapas podemos llegar hasta 500 bars. Hay aplicaciones de ultra alta presión que se llaman, y bueno, en ese sentido, solamente para efectos de referencia, quisiera definir como baja presión, ¿de acuerdo? Baja presión, lo que conocemos como sopladores axiales, radiales, etcétera. La mediana presión o presión industrial, que es prácticamente en la que se manejan la mayoría de los procesos, estamos hablando de 110, 100, 120, etcétera, hablando en libras, hablando en bars 7, 8 bars, 6, etcétera. Y a partir de ahí estaríamos hablando de alta presión, ¿de acuerdo? Solamente para este efecto, para efecto de comparar y de estandarizar un lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de 500 bares, estamos hablando ya de ultra alta presión. El principio físico es exactamente el mismo. Es por etapas y es tecnología de pistón, ¿de acuerdo? No es fábrica, es tecnología de pistón. Hacerlo de otra forma es posible, pero es muy costoso y no es práctico. Ya lo platicaremos más adelante. Otra cosa de la que te quiero hablar tiene que ver con algo muy importante y que debemos de entender fundamentalmente en una adecuada selección de un sistema de aire comprimido de alta presión. Esto tiene que ver con la relación de compresión. ¿Cuál es la relación de compresión? Proviene directamente de la relación volumétrica, ¿de acuerdo? Ahorita el ejemplo de la relación en volumen, espero que haya sido claro, ¿ok? ¿Cuál es la relación de compresión? Pues la relación que hay entre esa reducción de volumen que hice y la presión final, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la relación entre la presión inicial y la presión final? Eso me va a dar una relación de compresión. Ahora, por otro lado, el aire, en este caso, que yo ingresé a esta jeringa, es un aire atmosférico a la presión de aquí, de este lugar, a las condiciones ambientales de este lugar, es decir, de contaminación, ¿ok? Pero las propiedades físicas del aire van a ser sumamente importantes en el proceso de compresión. Es decir, no es lo mismo que yo esté comprimiendo aire contaminado con muchos hidrocarburos, con polvo, etcétera,
¿Okay? Al final voy a tener un efecto en la presión, en la cámara, en el volumen, especialmente cuando son elementos que no son compresibles, como en este caso es la humedad. Si yo tengo un aire muy saturado, al final voy a tener un efecto diferente en la presión. En pocas palabras, va a depender mucho del gas, del contenido, de la densidad, de las propiedades que yo quiera comprimir. ¿Ok? Porque también tenemos procesos de compresión en nitrógeno, en helio, en gas natural, ¿de acuerdo? Y bueno, el gas natural tiene diferentes elementos, diferentes composiciones, que estos son muy sensibles a la hora incluso de diseñar y de fabricar desde fabricación, un compresor para una aplicación de gas natural. Así que es muy importante que entendamos cuál es la aplicación, cuál es el gas, cuáles son las propiedades mecánicas del gas que vamos a comprimir para con esas y con la explicación que te acabo de dar respecto a las reducciones de volumen, sepamos cuál es la relación de compresión final y cuál es la energía que se requiere para transformar. Es importante no trabajar con relaciones de compresiones altas. Te quiero ejemplificar, esto es 10 mililitros, ¿de acuerdo? Yo podría tener una carrera mayor, es decir, la jeringa que fuera de 100 mililitros. Imagínate, podría ser en una sola etapa tener una relación de compresión mucho mayor. Sin embargo, mecánicamente va a ser imposible, ¿okay? Energéticamente, etcétera, que yo haga este recorrido en un motor, en un pistón, ¿no? Normalmente son recorridos relativamente bajos. Habrás visto que los motores de combustión interna te indican la relación de compresión, ¿de acuerdo? En las especificaciones. Y esto tiene que ver con la potencia final. Si tenemos una potencia mayor, bueno, si tenemos una relación, perdón, mayor, tendremos una compresión y por tanto una potencia mayor, hablando de un motor, pero también hablando de un compresor. Bien, te quiero recordar, porque también hay mucha confusión al respecto, especialmente en la alta presión, que en el aire comprimido no se genera contrapresión. ¿Ok? ¿Por qué no se genera contrapresión? Porque es un fluido compresible. ¿Ok? Justamente porque es un fluido compresible. Entonces, se genera contrapresión en los fluidos no compresibles, en los líquidos, que para efectos prácticos no son compresibles. Sin embargo, la característica del aire comprimido es elástico. Justamente esa compresión tiene la característica de una elasticidad. Evidentemente, mientras más elevamos su presión, la elasticidad se va perdiendo y se va pareciendo, digamos, más al comportamiento mecánico de un líquido. Esto es importante porque también se tiene que considerar o se considera en las pérdidas por eficiencia volumétrica. Esto ya te lo tiene que definir tu fabricante, ¿de acuerdo? Ya te tiene que dar una tabla y un adecuado diseño se tiene que hacer con tablas específicas de comportamiento del diseño muy específico. ¿De acuerdo? Así que, bueno, son varios factores. Por último, te quiero hablar de la temperatura. Evidentemente, la temperatura también va creciendo de una manera proporcional. ¿Ok? Así como va creciendo la presión, que es la que deseamos, ¿de acuerdo? Es la característica deseada, pero no la temperatura. La temperatura la tenemos que disminuir entre etapa y etapa. Y ahí también hay una parte que es importante porque el líquido no es compresible. Así que la humedad relativa, es decir, la relación del volumen inicial, que lo tienes probablemente en vapor, se va convirtiendo en la medida que el volumen se va reduciendo, esa capacidad, esa relación del volumen que ocupa el líquido respecto al gas es muy importante. Así que hay que extraerla, hay que drenarla. Es muy importante que tus drenes estén funcionando bien para evacuar esa agua y esto tiene que ver con una eficiencia volumétrica, eficiencia energética, que hemos dicho es de las partes más importantes en el proceso. ¿De acuerdo? Bien, espero que haya sido ilustrativa la explicación. Estos conceptos ya los conoces, ya los conocías y por ahora, antes de continuar con esta gráfica que tienes ahí, te quiero presentar un pequeño video que va a ser muy ilustrativo. ¿Nos ayudan con el video, por favor?
Por cierto, a nuestros asistentes les comentamos que este video no tiene audio para que no se vayan a confundir pensando que el audio se fue o algo. En este caso, el video no tiene. Muy bien, espero que les haya parecido ilustrativo el video, creo que lo es. Algunos problemitas con el tema del audio, pero bueno, creo que no hizo tanta falta. Bien, en la siguiente gráfica en la que nos quedamos, por un lado tenemos la presión, que va desde 0.1 bar hasta 500 bars, y por otro lado tenemos el flujo, que estamos hablando hasta 10,000 metros cúbicos por hora. ¿De acuerdo? Es una parte importante. Y esta gráfica la quiero utilizar para mostrarte las tecnologías que son más adecuadas, entre adecuadas y posibles, para estas dos variables, la relación que tenemos entre la presión y el flujo. Y entonces lo primero que tenemos ahí es alta presión, 5,000 libras. Hasta ahorita la forma más eficiente es hacerla con compresores, tecnología de pistón o incluso de diafragma. Sin embargo, el pistón es mucho más utilizado en estas aplicaciones. Entonces son pistón de 2 o más etapas, como ya lo platicamos,
de acuerdo a lo que la presión que podamos generar. Y después viene la otra, lo que es ya muy común ahora, que es el uso del tornillo, ya sea húmedo o lubricado con el tornillo seco o tornillo libre de aceite. ¿De acuerdo? Es una tecnología muy utilizada y como veíamos hace rato, es para mediana presión, para presión industrial, etcétera. Ahí es donde la tecnología del tornillo nos funciona bien. ¿Por qué? Porque es más eficiente. Es más eficiente que el pistón. Esto ya lo conoces. Es un movimiento continuo, no es un movimiento alternativo, así que energéticamente es más eficiente. ¿De acuerdo? De ahí la razón por la que se utilicen tecnologías combinadas en aplicaciones para llegar hasta cierta presión. Ahorita lo vamos a revisar. ¿De acuerdo? Y bueno, hay otras tecnologías en las cuales ya no me voy a detener, que tienen que ver con un flujo relativamente acotado, muy pequeño, son equipos pequeños que alcanzan hasta presiones, digamos, mediana presión, industriales, 8 bars, 10 bars, etcétera. Y de ahí nos vamos ya bajando en la gama de otras tecnologías como de dientes rotativos, como anillo líquido, y vienen la parte lóbulos, los turbos, etcétera, que ya tienen que ver, con un alto flujo, pero a una presión limitada. ¿De acuerdo? Un proceso de turbo, de centrifugado, ya sea axial, radial o combinado, es imposible que alcance presiones elevadas. Son presiones limitadas y lo cual tienes poco control en ello. Muy bien, entonces espero que esta gráfica te haya sido ilustrada para que encuentres, de acuerdo a la relación entre la presión y el flujo definida por tu aplicación, la mejor tecnología. Insisto, es buscar la tecnología, buscar el equipo adecuado de acuerdo a estas características. La siguiente tabla nos habla de rangos de presión. Como podrás ver, igualmente, del lado izquierdo tenemos lo que es la presión que va desde 0 hasta 500 bars y por otro lado tenemos hasta 1000 metros cúbicos por hora. Los bloques que ves ahí ya son modelos de equipos, ¿okay? Es un solo equipo el que nos puede dar esa presión partiendo, ahorita estamos hablando partiendo desde la presión atmosférica, desde presión inicial. Estos equipos incluso yo los puedo utilizar, digamos que como boosters para una segunda etapa, es decir, poner dos equipos en línea y elevar a ciertas presiones, trabajar en dos etapas, hablando de equipos. En fin, de esto obviamente podemos hacer estaciones con varios equipos para hacer una sumatoria de flujo y hacer una administración mucho más adecuada de la ingeniería, perdón, de la energía, de lo cual platicaremos un poco más adelante. Bien, hablemos de los mercados de la alta presión, ¿de acuerdo? Tenemos el tema de la producción de acero, que es pues, algo conocido a nivel industrial. Tenemos el sector naval militar, que ciertamente no es algo tan conocido para nosotros, no somos productores y por tanto no estamos muy familiarizados. Sin embargo, en el sector naval, en lo que tiene que ver con marina mercante, con el tema de la marina, vamos, de las Fuerzas Armadas, de la Marina como tal, los portaaviones, los submarinos, etcétera, tienen muchas aplicaciones de aire comprimido a alta presión. Y independientemente de las aplicaciones que son interesantes, imagínate despegar un jet de un portaaviones, la parte del arranque inicial se hace ese primer impulso con aire comprimido a alta presión y después evidentemente entran las turbinas. Asimismo, despegar un misil de la nave, del jet, se despega con aire comprimido, considerando las velocidades a las que viajan, etcétera, y después es ya la energía propia del misil o del arma. No puede encenderse ahí tan pegado. En fin, hay muchas aplicaciones, incluso en el frenado, lo que has visto también cuando frenan el aterrizaje de estas aeronaves, pues también hay un frenado con colchones con aire comprimido de alta presión. Y bueno, todo lo que es la parte interna de una embarcación
te imaginas todos los procesos, instrumentos, maquinaria, etcétera, que requieren aire comprimido, incluso el aire comprimido para la propia respiración, para los procesos, para el nitrógeno, para muchas cosas. Realmente son ciudades que están flotando y por tanto deben de tener un alto grado de confiabilidad. Estamos hablando que son equipos muy, muy confiables y no estamos hablando de que la máquina se pare, que la producción baje, etcétera. Estamos hablando en este tipo de aplicaciones de consecuencias mucho más severas, así que la alta calidad o la calidad en estos equipos es una garantía o debe de ser una garantía en funcionamiento en este tipo de aplicaciones. Ni qué decirte en petróleo y gas, ¿de acuerdo? También hay muchas aplicaciones que podemos ver en petróleo y gas. En fin, en aeronáutica, en el sector militar, etcétera. Energía, en este caso, por ejemplo, hablamos, en este momento nosotros tenemos una aplicación que estamos llevando en marcha de compresores, que en este caso son tecnología de tornillo para comprimir gas natural. Estamos tomando el gas a una presión de 7 bars y lo estamos llevando a 40 bars. Son equipos grandes, equipos de 1250 caballos, donde son proyectos llave en mano. Estamos haciendo toda la obra civil, electromecánica, eléctrica, etcétera. Insisto, proyectos llave en mano, de lo cual también hablaremos más adelante. Esta empresa para la que estamos haciendo este proyecto seguramente es tu proveedor de energía eléctrica. Muy bien, en el tema de la minería, bueno, que te digo también, en la exploración, en la exploración de minerales, en la apertura de túneles, de pozos, hay muchas aplicaciones que tienen que ver con el aire comprimido a alta presión. No quisiera detenerme, son sumamente importantes, sumamente interesantes, pero el tiempo es muy reducido y no es, en este caso, nuestro tema. Nuestro tema está mucho más referido a la industria de la transformación. ¿De La industria de la transformación es nuestro sector. Hemos visto los participantes y bueno, es donde mayormente nos están acompañando, así que nos vamos a enfocar más en ello. Y para esto creo que la aplicación más típica que hemos encontrado tiene que ver con el soplado PET y el moldeo de plásticos, ¿no? Es un mercado muy interesante por su facilidad, el tema del manejo, la fabricación del envase de plástico, por su flexibilidad, pues también son aplicaciones muy simples y hay muchas empresas, muchos productores. Seguramente tú eres productor o posiblemente eres consumidor o a lo mejor eres consumidor y eres productor. Creo que encontrarás información de interés. Ya lo decía yo, en la compresión de gas, donde tenemos oportunidad de tener una aplicación, no solamente nos resumimos al tema de aire comprimido, también estamos hablando de gas natural y otros gases que ya hablaremos. Una de las aplicaciones interesantes también del aire comprimido a alta presión es el arranque. ¿Okay? Hay motores, hay molinos, hay turbinas, hay elementos mecánicos que son muy grandes y que requieren un torque muy, muy alto, y tú entiendes lo que es eléctricamente el torque en un arranque, en ser un reposo. Así que el aire comprimido también tiene cabida en este tipo de aplicaciones en diferentes sectores de la industria. ¿De acuerdo? En el tema de exploración sísmica, se utiliza mucho en la exploración también de petróleo. ¿Okay? A partir de aire comprimido se hacen exploraciones digamos, de la dureza de la tierra, de la mecánica, etcétera, etcétera, que tiene que ver con una serie de estudios que hacen sobre efectos de vibración y, bueno, muchas aplicaciones en tema de exploración sísmica también. La producción o la compresión de nitrógeno y de otros gases, ¿de acuerdo? Nitrógeno, oxígeno y helio, en fin, muchos gases que tú por ahí ves envasados que se pueden manipular y transportar a puntos de aplicación, a puntos de uso. Evidentemente, si ese gas lo lleváramos a baja presión, pues estamos llevando menos materia, razón por la cual se requiere comprimir a altas presiones para que podamos llevar más materia, más gas en un volumen más pequeño. Corte con láser, la industria manufacturera cada vez está utilizando y recurriendo más al corte con láser.
hay mucha aplicación. La industria automotriz de hecho, es el sector manufacturero más importante, transformación, y ahí hay mucha aplicación de corte con láser. En las pruebas de tuberías, recipientes, elementos, válvulas, elementos de máquinas, secciones de máquinas, etcétera, ¿no? ¿Te imaginas probar un gasoducto con gas? Pues no, hay que probarlo con aire comprimido a alta presión y después certificarlo, después avalarlo. En los oleoductos también, es decir, tuberías de largo alcance y también en tanques, ¿no? Los fabricantes de tanques utilizan aire comprimido a alta presión para sus certificados de calidad. Bien, en el tema de seguridad, bueno, pues, ¿qué te digo? En buceo, en bomberos, hay estaciones muy grandes en donde el consumo del aire comprimido a alta presión para generar oxígeno, por ejemplo, es muy utilizado también. Y una aplicación que por ahí tenemos muy a la mano, que muchas veces hemos visto, que hemos participado de buenos ratos de ella, tiene que ver con los marcadoras en el gocha, ¿no? Con el paintball, esa pelotita marcadora que tanto nos ha divertido, no es otra cosa más que un pequeño tanque, en lo que tienes en la marcadora, es un pequeño tanque a muy alta presión. Y entonces ahí seguramente habrá un compresor de alta presión para llenar esos pequeños depósitos y literalmente sea la energía cinética, la energía en expansión, la que avienta la bolita marcadora, ¿no? La bolita de pintura. Muy bien. Vayamos a esto. ¿Tú sabes cuánto te está costando el aire comprimido? ¿Cuánto está costando el aire comprimido en tu proceso y cómo impacta? Si eres un productor de PET, bueno, no te digo, es prácticamente materia prima. ¿Qué tanto la estás cuidando? ¿Cuánto te está costando? Seguramente que sí sabes, si eres productor de PET, sí sabes porque pues, es un costo muy directo. Pero la pregunta sería, ¿es lo que realmente tienes que pagar? ¿Es lo mismo lo que estás pagando a lo que debería de costar? Pero entonces, ¿cuál es el costo? ¿Okay? Esa es la pregunta, es la pregunta más importante y esencial. Porque a partir de ahí, para contestar esa pregunta, tendremos que llegar para atrás en un análisis, en un estudio y a definir qué es lo que estamos haciendo, si es la tecnología adecuada la que estamos usando o qué es lo que debemos de hacer para generar el costo de aire comprimido al precio más bajo. Entonces, y solo entonces, tendrás esa relación directa de un PCI es igual a una unidad de costo. Llámale lo que quieras, centavo de dólar, céntima de peseta, lo que sea, una unidad. Porque parte de las características del aire comprimido es que no es tan nocivo, así que si tienes una fuga no pasa nada, no va a explotar nada, ¿ok? Pero se te está yendo ahí la energía. Entonces, ese es un problema, porque podemos tener descontrol y como no se paran los procesos, pues el descontrol sigue, aumenta y es una pérdida de dinero increíble en los procesos productivos y en la competitividad de las empresas. Te puede costar hasta el triple o 4 veces más y no estoy exagerando. Tú sabes y entiendes lo que estoy hablando. ¿De acuerdo? ¿Cómo afecta el tratamiento a la energía? Solamente en términos de energía. No estoy hablando de las repercusiones que tienes en los moldes, que tienes en los productos, etcétera. Eso los conoces perfectamente. Sin embargo, en la energía es algo muy importante, porque si tú estás llevando humedad en tus líneas, es un espacio que está ocupando el agua que no es deseable, y hablemos de agua u otros contaminantes, que no es deseable y está ocupando un espacio, es decir, te está haciendo menos eficiente tu compresión, tu distribución, tu uso, y etcétera, con estos efectos nocivos que tienen un impacto directo en energía. Otra vez, tienes que comprimir más para compensar esos cuerpos, digamos, que no son compresibles y que van en tu potencia fluida. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que cuidarlos, ¿no? El diablo está en el detalle, hay que hacer un ajuste fino de todos estos parámetros, de la temperatura, de la presión adecuada, de los drenes, de etcétera, etcétera, y ni qué decir desde una adecuada planeación. ¿Okay? No solamente basta con que funciona, anteriormente con que funcionara, listo, y aunque consumiera además, listo, pero ahora los márgenes de competencia son cada vez más estrechos. De acuerdo, en la siguiente ficha simplemente ejemplificar lo que ya hemos mencionado. Del lado derecho tenemos
un pistón, un émbolo abajo, en un volumen inicial y después en un volumen final, ¿de acuerdo? Ya con el aire comprimido, donde hay ciertas pérdidas que seguramente las conocerás o las conocerás en resultado, probablemente no sabías cuáles son, pero voy a la siguiente ficha. La parte verde es la energía efectivamente entregada. Todo lo demás es pérdidas, ¿de acuerdo? Tiene que haber pérdidas por fugas, ¿ok? Si tus sistemas no están bien ajustados, perdóname, si tus sistemas no están bien ajustados, porque además hay un desgaste natural, vas a empezar a tener fugas, ¿de acuerdo? Vas a empezar a tener fugas y por lo tanto pérdidas. Sigue comprimiendo, sí, pero estás teniendo pérdidas. La temperatura, si no cuidas la temperatura de transición, de admisión, etcétera, es un proceso termodinámico natural y tú sabes lo que sucede con la temperatura en un gas. La temperatura, la presión y el volumen, que finalmente es el flujo el que tú ocupas para tu proceso. Ese espacio muerto eso es inevitable, es una cuestión mecánica que debe existir para poder hacer este proceso de compresión, es decir, no son volúmenes absolutos, simplemente puede cambiar ahí sí por el diseño del fabricante, que pueda ser mayor o que pueda ser menor. Y bueno, por último, las pérdidas internas por desgaste. Te quiero hablar de una combinación de dos tecnologías que tiene que ver con una primer tecnología o una primer fase, para no confundir ahorita con etapas, una primer fase que es a partir del tornillo. El tornillo lubricado o el tornillo seco es un sistema de un sistema de tornillo que llega hasta mediana presión, llamemos 120, 140, etcétera, digamos como un límite a 190 psi que puedes elevar la presión de los tornillos. Y después tomas en una segunda fase con compresores de pistón o boosters, ¿no? Que por su disposición se les llama así boosters, porque se entiende que van a tomar la energía con una previa compresión y la van a elevar a otra. Y este booster puede tener 2 etapas o 3 etapas, de acuerdo a la relación o a la presión a la que quieras llegar. ¿Okay? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál hay que utilizar? ¿Okay? No hay una regla. No hay ninguna regla. En este caso, hace sentido en la eficiencia, porque hasta cierta presión tú vas a comprimir el aire con mayor eficiencia, que es el tornillo, y después te sigues con el pistón. Este simplemente es un esquema de lo que te acabo de mostrar. El tanque de izquierda a derecha, el primer tanque que ves del tanque hacia la izquierda es el sistema de baja. Después, entre los dos tanques ves el booster, y del booster hacia la derecha es el sistema de alta, ¿de acuerdo? Son secadores, son filtros, son tanques, simplemente uno está en el área de baja y otro está en el área de alta. Importantísimo también entender cómo afecta la humedad en el proceso de compresión. ¿Qué pasa si no tenemos, si entramos con un punto de rocío alto al proceso de compresión del booster, por ejemplo? ¿De acuerdo? ¿O qué pasa si entramos con un punto de rocío bajo? ¿Okay? Eso es un costo porque hay que secar, pero también tiene un efecto. Entonces hay que definir de acuerdo a la aplicación cuál es la mejor tecnología a utilizar para el secado y el tratamiento del aire, tanto en baja como en alta, cuando estamos hablando de 2 etapas, como en este caso. Es una aplicación típica en PET, de lo cual nosotros tenemos mucha experiencia en el mercado, tenemos varios equipos funcionando. Ahí podrás ver que hay una plataforma, está totalmente integrada y nosotros te entregamos un skid para hacer un plug and play. Bien, aquí en la siguiente gráfica es un equipo, es un solo equipo que va desde la presión atmosférica hasta los 500 bars. Como podrás ver ahí en el DTI, son diferentes etapas, estamos hablando de 5 etapas, en este caso son 6 cilindros, y este equipo nos entrega 400 metros cúbicos por hora, 235 CFM a 500 bars. ¿Okay? Así que de estos equipos también podemos hacer un skid con estos angelitos para tener una cantidad de energía interesante en flujo y en presión. Bien, pues es algo reiterativo, ya platicamos, conoces perfectamente las aplicaciones de los envases y es una aplicación muy, muy típica. Esto aquí es muy sensible porque, como te lo comentaba, es prácticamente tu materia prima, el aire comprimido.
Y si el aire comprimido no lo tienes bien controlado, si no llegas a un costo realmente efectivo, pues entonces tu costo de producción y el costo de tu producto va a impactar de una forma muy directa. Quizás la forma más directa de aplicación que conozco, el aire comprimido ensoplado. Bien, ¿te suena familiar este equipo? Si es un productor grande, es muy probable que tengas estos tamaños de equipo. Equipos de pistón accionados con motores de 500, de 800, de 1000 caballos, ¿no? Monstruos que cada vez hay que tener mucho más cuidado para utilizarlos, porque los procesos productivos ya son mucho más, tienen que ser mucho más dinámicos, más sensibles. ¿Qué te digo de esto que nos está pasando? Así que los procesos de producción cada vez tienen que ser más adaptativos, más flexibles y respetando un costo bajo. Pero si tienes equipos tan grandes y tu consumo no es tan grande, tu producción cayó, etcétera, etcétera, se te revierte. El costo que estabas pagando alto para accionar estos motores, para accionar estos sistemas centrales, estarás en un serio problema. ¿Okay? De ahí que es importante el tema de la modularidad. Podemos poner varios equipos para poder tener energéticamente una modularidad interesante, ¿de acuerdo? Pueden trabajar uno o varios y entonces apegarse bien a tu producción. En este caso estamos hablando de paquetes completos donde ya están perfectamente instrumentados y simplemente son para que ponerles aire de baja. Estamos hablando de dos fases, dos etapas. En este caso te muestro un paquete donde tiene variador de velocidad, ¿okay? Para apegarse a tu demanda, podemos poner varios equipos, uno o varios equipos de velocidad fija y este en punta. Todos perfectamente monitoreados y administrados en la energía, en su trabajo como tal, toda la cuestión de mantenimiento, etcétera, etcétera, y cosas que ya conoces que tienen que ver con la tecnología 4.0 para operación, administración y monitoreo. La siguiente diapositiva nos habla de compresores de pistón de alta gama, muy confiables, muy robustos. Estos son los que utilizamos en aplicaciones como ya las mencionamos, ¿de acuerdo? Así que también el uso de uno o más de estos equipos de esta tecnología dependerá de la aplicación. Muy robustos y muy confiables. Nosotros te analizaremos y te daremos el costo más bajo de producción, pero también no descuidando el tema de mantenimiento y de inversión inicial. En ese sentido, y te lo mencionaba, hacemos proyectos llave en mano, cualquiera que sea tu aplicación, cualquiera que sea tu presión, tu flujo, tu campo de aplicación, tu ubicación, tenemos una solución para ti. ¿Verdad? Desde ahí en la gráfica te mostramos un contenedor con varios equipos donde lo podemos poner a trabajar en una mina. Del lado derecho hay un compresor de alta presión con un motor accionado con un motor diésel que puede estar justamente adentro de ese contenedor o puede estar en tu estación de respaldo. A veces respaldamos la energía eléctrica, pero no respaldamos el aire comprimido. Entonces tenemos que respaldar toda la energía que va a utilizar el compresor, en fin. Podemos hacer soluciones muy dinámicas que pueden ayudar mucho a la competitividad de tus procesos. Esto, obviamente, requiere diseño, requiere planeación. En este sentido, en ILSA utilizamos herramientas de punta, herramientas de primer nivel en la parte de mecánica de fluidos, de dibujo por computadora, de simulación, etcétera, etcétera. Así que con esas herramientas somos capaces de emular y simular el comportamiento de tu sistema antes de ser instalado. Por último, te quiero compartir nuestro producto, que es FPU, Fluid Power Utility, ¿de acuerdo? Y que no es otra cosa más que la venta del energético. Todo esto que estamos platicando, olvídate de ello, yo me encargo y te llevo una caja is plug and play, yo te entrego aire comprimido a alta presión en las condiciones que tú quieras. No solamente aire comprimido, puede ser nitrógeno, oxígeno, helio, puede ser gas natural, etcétera. Ahí estamos hablando de un diagrama típico para envasar un gas, te parece oxígeno, nitrógeno, etcétera, y ese poderlo transportar. Así como puedes comprar botellas de esas, puedes comprar toda la producción del aire comprimido.
Hace un mes, como te comentaba, tuvimos un webinar. Por favor, búscalo y encontrarás más detalles del SAO. En resumen, es como si pagaras un recibo de agua, de luz, de teléfono. Es tan simple, no hay más. Difícil de entender, difícil de explicar, pero muy sencillo de operar. Mucho más sencillo de lo que aparece o tanto como lo que ves ahí. Pagos mensuales, bimestrales, etcétera, costos fijos, en fin. Muy bien, ahora sí, entramos rápidamente a la parte de preguntas y respuestas. Estamos un poco contra el reloj, así que esperemos su participación. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí una pregunta de Mario Hernández. Nos comenta, ¿qué consideraciones hay que tener para dimensionar o recomendar la tubería a presiones mayores de 350 libras sobre pulgada cuadrada en aire comprimido? Muy bien, Mario, gracias por la pregunta. El diseño de la tubería en principio es una cuestión mecánica, es decir, la cédula o el espesor de la pared, llámese el material que sea, debe de ser suficiente para aguantar ciertas presiones, ¿de acuerdo? Y entonces viene por una parte lo que es la resistencia mecánica y por la otra importante es el área definida por el diámetro. Es decir, comercialmente compramos diámetros, no compramos áreas, ¿ok? Lo que tienes que calcular, definir, determinar es el área por donde vas a transmitir y a distribuir la energía, que tiene que ver en tres aspectos principales. Uno es la cantidad de energía que vas a transportar, la distancia y la caída de presión admisible. Estos tres factores tienen que estar dentro de algo permisible en el diseño de la selección, tanto de la distribución como de el almacenaje. Nos pregunta José Mondragón, requiere un equipo a 750 libras que trabaje las 24 horas los 7 días de la semana por los 365 días del año. He trabajado con algunos equipos ya disponibles en México, pero no he tenido buen resultado. Me han fallado algunos equipos. ¿Tienes algo que podrías ofrecer? Mira, sin duda, interesante pregunta. Estos equipos que te he mostrado, te imaginas, y repito, la seriedad de sus aplicaciones, la confiabilidad que deben de tener. En resumen, la respuesta es sí, son equipos para trabajar 24/7 garantizado. Garantizado 24/7, siempre y cuando se cumplan las condiciones de instalación, la aplicación sea obviamente avalada por nosotros, etcétera, tienes una garantía 24/7 por escrito. Ok, tengo aquí una pregunta de Román Covarrubias, que nos comenta: buenas tardes, ¿qué temperatura es la idónea? Supongo que quiso decir la idónea en la última etapa de compresión. Mi compresión o mi proceso es de 300, supongo que son bares, Román, si estoy en lo, perdón, de 30 bares, si estoy en lo correcto. Nos pregunta qué temperatura será la idónea. No sé si te refieres a la temperatura de salida o de descarga, o te refieres a la temperatura ambiente. Bien, Román, en realidad mucho va a depender al final de para qué quieres tú el aire, cuál es el uso, ¿ok? Y tiene que ver con la temperatura. Como un efecto termodinámico, nosotros tenemos que enfriar, lo decía en las etapas. Viste en el video que el aire entre una etapa a otra pasa por un intercambiador de calor, que es de una ventilación forzada con un intercambiador, etcétera, para entrar a la segunda etapa con una temperatura más baja. Evidentemente, si estamos subiendo la presión, la temperatura va directamente proporcional. Al final se vuelve a enfriar, así que el calor que ganó en esas etapas de compresión lo va perdiendo, ¿de acuerdo? Y lo que, en resumen, lo que te recomiendo es ver cuál es la sensibilidad en la cuestión térmica, la cuestión temperatura de tu aplicación. Sí, comenta Román que sí es la temperatura de descarga y nos agradece el comentario. Nos pregunta Jesús Alberto Aguilar Venegas si podemos automatizar su sistema. Jesús, si tuviéramos un poco más de datos al respecto de tu sistema, podríamos revisarlo, pero no sé, Ángel, si quieras hacer algún comentario al respecto. Bien, digamos que me voy a adelantar un poco a la respuesta.
sí podemos hacer una automatización. Si te refieres a la administración de arranque y paro de tus equipos, al monitoreo y control de las variables principales para tener un adecuado funcionamiento, garantizar su funcionamiento a un precio, como te decía, óptimo de energía, sí lo podemos hacer y podemos implementar lo necesario para lograr el cometido. También tenemos una solicitud o un comentario de Fernando Ramírez. Nos pregunta, ¿cuáles son las consideraciones para recuperación de calor si quisiera dirigirla al precalentamiento de una caldera? Esta pregunta está buena. Muy bien. En los sistemas de recuperación de calor en alta presión están relativamente limitados. ¿Por qué? Porque el calor, la extracción del calor está entre una etapa y otra y son los intercambiadores los que tienen que bajar ese calor. Es mucho más sencillo en la etapa de, digamos, en la etapa de baja, en los compresores en los compresores de tornillo que tú conoces. Ahí los sistemas de extracción y recuperación de calor son más directos. En resumen, si nosotros estamos extrayendo el calor del enfriamiento entre una etapa y otra, estaríamos reduciendo el efecto térmico, el rendimiento térmico del enfriamiento de las etapas, por lo cual no es muy recomendable. Ok, sí nos comenta Jesús Alberto Aguilar que sí son equipos compresores de alta presión, y también ya conozco la respuesta, pero te la comento, Ángel. ¿Ustedes nos podrían diseñar un anillo loop para nuestro sistema? Nos pregunta Jesús Alberto Aguilar también. Muy bien, Alberto, con mucho gusto. Es una aplicación que hemos hecho cualquier cantidad de veces, ya ni siquiera creo que las tenemos contadas, con resultados de ahorro energético sorprendentes, realmente sorprendentes. Porque, insisto, es algo a lo que no se le presta atención. Y se entiende, ¿okay? No se le presta atención. Nosotros tenemos un software, no solamente la experiencia, tenemos un software muy confiable, un software inglés de mecánica de fluidos, donde podemos simular y hacer un corrimiento de tu sistema como está, de los diámetros que tú tienes. Obviamente levantamos data de tus equipos, de tu sistema actual, y con eso hacemos una simulación en nuestro software de cómo sería el comportamiento, lo comparamos con lo real y después evidentemente hacemos un diseño nuevo. No necesariamente tiene que ser todo un sistema nuevo. Posiblemente tu propio sistema tengamos que hacer algunas modificaciones, algunos cambios, algunas adaptaciones, etcétera. El punto es que, por escrito, te garantizo una caída de presión admisible entre el punto de generación y el punto más alejado de utilización. Bueno, no tenemos hasta este momento más preguntas o comentarios. Pues les agradecemos a Fernando, a Jesús Alberto, a todos quienes en este momento nos están haciendo sus comentarios y sus dudas. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, si son tan amables de comentarla. Pues, ok, dice Fernando, sobre la misma pregunta, se trata de dos compresores de tornillo de 40 HPs. ¿No sería recomendable recuperar calor de estos para la caldera? Es correcto, sí, de esos dos compresores en esa etapa de baja, totalmente acertado y recomendable recuperar esa energía. ¿Okay? Hablando de esa transformación de energía, actualmente esa energía la estás desperdiciando. Esa energía la estás desperdiciando en forma de calor. Así que si tú la aprovechas, tu coste de aire comprimido va a bajar. Y por último, Jesús Alberto Aguilar también nos pide que acordemos una visita con ellos la próxima semana. Jesús, con mucho gusto. Desde luego, creo que ya no hay más preguntas. Quiero aprovechar para ir empezando la despedida. Con mucho gusto hacemos la visita. Este es el producto de ILSA. Como verás, nos apoyamos con varias marcas, ¿okay? Tecnologías diferentes. No es una cuestión de conflictos ni nada. Simplemente son tecnologías para las aplicaciones, para las diferentes aplicaciones. Entonces, nuestro producto es esto, una integración, una ingeniería
garantizada en temas de alta presión. Así que con mucho gusto vamos a hacer la visita y te vamos a ayudar. Y al resto, si ya no hay más preguntas, Gerardo. Ok, tenemos una pregunta más, gracias. Ok, nos pregunta Isauro Nicolás Acacio, en un sistema de almacenamiento de varios tanques, ¿cómo es más eficiente su conexión, en serie o en paralelo? Es algo que nos pregunta Isauro. Mira, en serie o en paralelo, lo importante es que el área, hace rato lo hablé, referida al diámetro, con el que interconectas un tanque y el otro, un acumulador y el otro, sea suficiente, ¿ok? Porque si tú conectas un acumulador con el otro en serie o en paralelo y lo conectas con un diámetro inadecuado, pues entonces olvídate, vas a tener una descompensación, una desecualización, digamos, en las presiones de los mismos tanques. Así que si quieres un volumen unido, pues esas uniones, esas tuberías con lo que le vas a hacer, tienen que ser de un área importante para que haya una reacción importante en la acumulación. Bueno, ya por último, nada más, Fernando Ramírez nos comenta, entonces, solo con un intercambiador de calor es posible hacer la recuperación de un compresor de tornillo para las calderas. Es realmente un sistema, sí, efectivamente es un sistema que se coloca en el compresor y hay que hacer la recuperación y bueno, toda la parte de control, instrumentación, etcétera. Hace no mucho hicimos una aplicación muy interesante, por ahí está en nuestras redes, por favor consúltalo, donde justamente pusimos un equipo libre de aceite, con variador de velocidad, con secado, con un secado utilizando la energía, el calor de la compresión del proceso de la compresión, enfriado por agua y además con recuperación de calor. ¿Ok? Entonces te digo que es todo un sistema porque hay que colocar una bomba, hay que colocar válvulas, en fin, hay que colocar instrumentación para recuperar el calor. Si tienes un compresor, se puede adaptar y lo más conveniente es pedirlos desde fábrica, desde que diseñas tu estación, con el sistema de recuperación de calor, con la posibilidad para hacer el sistema. Muy bien, señores, pues muchas gracias por su tiempo, gracias por aguantarnos un poquito más, ¿no? Nos tardamos por recuperar este tiempo. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales, cada vez hay más material, gracias a ti, gracias a tu participación, gracias por tus preguntas. Este video, como te dije al principio, lo puedes repetir las veces que seas. Por favor, compártelo con quien tú creas que debas de hacerlo, con los financieros, te doy una garantía de que podemos ayudar a ser más competitivo ahorrando dinero. Nuestro objetivo sería totalmente eso. Y te podemos compartir muchos testimoniales, aplicaciones, no de que han funcionado bien, testimoniales de que ha habido ahorros importantes en sus sistemas productivos. Bien, muchas gracias y espero que nos puedas acompañar en nuestro próximo webinar. Hasta la vista, buena tarde.